Buenos días, mi nombre es Aurelio Burgos, estudiante de Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. A continuación les voy a hacer una exposición acerca del metabolismo, anabolismo y catabolismo. El ciclo de Krebs. Este ciclo es también llamado ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Es una ruta metabólica, es decir, que es una sucesión de reacciones químicas que forman parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas. ¿Qué quieren decir células aeróbicas? Son células que necesitan oxígeno. La función básica de este ciclo es que no es producir ni ATP o GTP. Este ciclo entonces se encarga de liberar grandes cantidades de protones y electrones que serán transportados hacia la cadena respiratoria a través del NAD, que se forma a partir de la niacina, o del FAD, que se forma a partir de la riboflavina. Reacciones del ciclo de Krebs. Este cuenta con 8 pasos. Entonces el paso 1, en ese primer paso del ácido cítrico, entonces el acetil-CoA se une con una molécula de 4 carbonos, oxalesantato, y libera un grupo COA a la vez que forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. En el paso número 2, entonces este citrato se convierte en su isómero isocitrato. Entonces esto es un proceso de 2 pasos en el que primero se retira una molécula de agua y luego se vuelve a añadir. En el paso 3, ese isocitrato se oxida y libera una molécula de dióxido de carbono, con lo que queda una molécula de 5 carbonos. Durante ese paso, el NAD positivo se reduce a NADH. Esta enzima entonces que se cataliza en este paso, la isocitrato de hidrogenasa, es un importante regulador de la velocidad del ciclo del ácido cítrico. En el paso 4, entonces, este paso 4 es similar al tercero, al paso anterior. En este caso, entonces, el cetoclutarato se oxida, lo que se reduce es NAD positivo en un proceso y se libera una molécula de dióxido de carbono. Esta molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma el inestable compuesto succinil-CoA. Esta enzima entonces que se cataliza en este paso, cetoglutarato deshidrogenasa, también es importante en la regulación del ciclo del ácido cítrico. Este es un esquema general del ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico, donde podemos observar todos los pasos: el del acetil-CoA, el citrato, seguido de eso el isocitrato, el cetoglutarato, el succinil-CoA, el succinato, el fumarato, el malato, y termina en el oxalacetato. El quinto paso entonces consiste en que la CoA de la succinil-CoA se sustituye con un grupo fosfato que luego es transferido a ADP para obtener un ATP. En algunas células se utiliza GDP, que significa guanosindifosfato, en lugar de ADP, con lo que se obtiene un GTP, guanosintrifosfato, como producto. La molécula entonces de 4 carbonos producida en este paso se llama succinato. En el paso 6, entonces, en este paso se oxida ese succinato obtenido. En el paso 5 se oxida y se forma otra molécula de 4 carbonos llamada fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno junto con sus electrones a FAD para formar FADH2. Esta enzima que se realiza en este paso se encuentra incrustada en la membrana interna de la mitocondria, por lo que FAD2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. En este séptimo paso entonces se le añade agua a esa molécula de 4 carbonos fumarato, lo que se convierte en otra molécula de 4 carbonos que se llama malato. En el paso 8 y último paso de este ciclo del ácido cítrico, entonces se regenera el oxalacetato. Este fue el compuesto inicial de 4 carbonos mediante la oxidación de ese malato obtenido en el paso 7. En este proceso, entonces, otra molécula de MAD positivo se reduce a NAD. La fosforilación oxidativa, la importancia y su función. Entonces, esta fosforilación oxidativa es el proceso por el que se forma el ATP como resultado de una transferencia de electrones desde el NAD o del FAD2
al O2 a través de una serie de transportadores de electrones, como lo mencionábamos anteriormente. La fosforilación oxidativa genera 26 de las 30 moléculas de ATP que se forman cuando la glucosa se oxida completamente a CO2 y H2O. Su función es que en esta fosforilación oxidativa el potencial de transferencia de electrones del NAD o del FADH2 se convierte en potencial transferencia de fosforilos de ATP. La medida del potencial de transferencia que viene dada por el AGE para la hidrólisis del ATP es de la siguiente: menos 3,3 kilocalorías sobre mol. Esta expresión corresponde para el potencial de transferencia de electrones de EO, el potencial de reducción o el potencial redox. Complejos mitocondriales. Existen entonces 4 transportadores de electrones para dar la transferencia electrónica a través de esa porción de la cadena. Entonces, los complejos 1 y 2 catalizan esa transferencia de electrones a la uroquinona a partir de dadores electrónicos diferentes, NAD como el complejo 1 y succinato como complejo 2. Para el complejo 3, entonces, este transporta electrones desde el uroquinol al citocromo C, y el complejo 4 completa esta secuencia transfiriendo electrones desde el citocromo C al oxígeno molecular. El ATP sintasa, entonces, estructura y funcionamiento. En cuanto a la estructura, podemos decir que esta enzima es responsable de la síntesis de una molécula, que equivale a esa moneda de cambio de energía del metabolismo celular y el adenosintrifosfato o el ATP. Entonces, el ATP está compuesto por una ribosa, una adenina y 3 grupos fosfato. Además, esta es la molécula que proporciona energía química a la célula al convertirse en adenosindifosfato, ADP, por medio de la hidrólisis, de su hidrólisis. Este compuesto entonces es fundamental para las células vivas, pues es muy abundante y constantemente se repone en el interior de la mitocondria. El ATP sintasa consta de 2 sectores o dominios bien definidos, uno que está embebido en la membrana interna de la mitocondria y que se conoce como F0FO, y otro que está en contacto con el medio interior de la matriz mitocondrial, conocido como F1. En cuanto a su funcionamiento, la enzima tiene la propiedad de acoplar en sus sitios catalíticos la energía química que ella acumula en la membrana interna de la mitocondria, sitio desde donde se le agrega el último fosfato al ADP para formar finalmente un ATP. Esta membrana está densamente poblada por proteínas, entre ellas se destacan las que bombean o transportan protones H+, de la matriz hacia el espacio intermembranal mediante diferentes reacciones químicas. Estas proteínas funcionan en forma secuencial y son las responsables de mantener otras cosas, la síntesis de ATP. De esta forma se genera una diferencia entre la concentración de protones H+ entre la matriz mitocondrial y el espacio intermembranal. Los H+, por tener una carga positiva, no se pueden difundir libremente a través de la membrana, por lo que se ven obligados a circular por un canal que localiza en el sector F0 de la ATP sintasa. El comportamiento celular donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Al final del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, la célula ha ganado solo 4 ATPs, 2 en la glucólisis y 2 en el ciclo de Krebs. Sin embargo, ha capturado electrones energéticos en 10 NAD2 y 2 en FAD2. Estos transportadores depositan sus electrones en el sistema de transporte de electrones localizado en la membrana interna de la mitocondria. Esta es la bibliografía utilizada para la realización de esta presentación. Muchas gracias.